La ley de la fe, parte 2. La semana pasada habíamos meditado en esta ley, habíamos empezado a meditar en este tópico. Y voy a hacer un pequeño recalco de lo que hablamos. Y mayormente me he centrado en realidad eso es todo lo que hice, meditar en estos versículos de Romanos en el capítulo 3, empezando desde el versículo 21 hasta el 31, en donde está esta frase o esta palabra que Pablo dice, la ley de la fe. Es el único lugar en donde Pablo menciona esta palabra y en realidad es el único lugar donde esta palabra está en la Biblia. No está en otro lugar. A pesar de que está en un solo lugar y tal vez uno no pueda prestar mucha atención, tiene gran significancia. Y aquí lo que estaba meditando la semana pasada, aquí Pablo habla acerca de la ley de la fe en relación a nuestra justificación, que es muy importante porque si no tenemos claro nuestra justificación, que es por medio de la fe, porque nosotros vivimos no por vista, como dice Pablo también en 2 de Corintios, no vivimos por vista, pero vivimos por fe. Pero esta fe que nosotros vivimos ahora como hijos de Dios, no es una fe natural como lo hemos venido hablando y enseñando. No es una fe como actuaba en el Antiguo Testamento. Es una fe que es activada por medio de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero de que presten atención en esto porque yo tal vez no podía distinguir tampoco en años pasados, no podía distinguir de esto hasta que cuando uno escudriña la palabra del Señor, uno se da cuenta de nuestra posición en Cristo, de nuestra identidad en Cristo y de nuestra fe que tenemos en Cristo por el simple hecho de estar posicionados en el reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como nosotros operamos, como nosotros vivimos, es ahora por medio de esta fe. Y nosotros en la palabra del Señor vamos a encontrar esta palabra fe en diferentes, podríamos decir, no perspectivas, diferentes formas que los traductores lo han puesto. Ustedes van a escuchar muchas veces donde dice que caminamos por fe. Después también existe la palabra por medio de la fe. También existe, dice, en la fe de Jesucristo. O en la fe de Cristo. O en la fe que es en Cristo. O sea, hay diferentes formas que los traductores han traducido esta área de nuestra vida que es la fe, pero a veces varía en diferentes versiones. Entonces, y a veces no tenemos el entendimiento. Y entonces cuando empezamos a hablar acerca de la fe, pensamos de que la fe es una. Es cierto, la fe es una. Pero cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pensamos de que es la misma fe. Y en el estudio pasado y en el día de hoy, lo que vamos a continuar la próxima semana también, pues quiero establecer esto de que nuestra fe que nosotros estamos viviendo ahora como hijos de Dios no es la misma fe que existía en el Antiguo Testamento. A pesar de que ustedes cuando lean el capítulo 11 del libro de Hebreos, ustedes van a ver a todos aquellos, y lo vamos a leer una porción el día de hoy, para que ustedes vean, a pesar de esa fe de que ellos tenían, a pesar de que Cristo no estaba todavía, había sido manifestado, la obra redentora no había ocurrido todavía,
pero estos hombres y mujeres de fe, pues perseveraron. Y vemos su ejemplo en este capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces, yo quiero continuar ahora lo que empecé la semana pasada. La semana pasada estábamos meditando en el capítulo 3 de Romanos, del versículo 21 al 31. Y quiero leer, versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí tienen ustedes un ejemplo, por medio de la fe en Jesucristo. Esto es importante porque dice fe en Jesucristo. ¿Okay? En lo que Él ha hecho en su obra, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ok? O sea, Él en este versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús, cuando Él vino. De manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo, Dios sea el justo y el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Usted es muy posible que tenga en su versión, va a decir, dice que justifica a aquellos que ponen su fe en Jesús. O en inglés lo dice de la fe de Jesús o de la fe en Jesús. Pero aquí la Reina Valera dice al que es de la fe de Jesús. O sea, nos está hablando de una posición y eso lo vamos a clarificar más adelante. Pero solamente quiero que vean eso, de que esta fe, la cual nosotros operamos, es una fe exclusiva, escucha, exclusiva para el reino de Dios. Y cuando veamos en Gálatas lo vamos a ver más claro. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿O esto es la ley mosaica? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. La fe, aparte de ser un don espiritual, aparte de ser una manifestación del fruto del Espíritu que es amor, la fe es una ley. Y esto es lo que estamos tratando de establecer en estos estudios. Ok, lo vamos a dejar esa porción ahí porque en eso meditamos todo el tiempo, toda la hora la semana pasada. Vayamos a Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, Pablo también nos menciona exactamente lo mismo. Está comparando esta fe con nuestra justificación y siempre está haciendo la comparación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre esta fe que tenemos ahora y la fe que había antes que venga Jesús. Yo he traído esta porción, este pasaje muchas veces, ustedes se van a acordar, para mí fue de gran revelación, importancia de ver esto, y este es uno de los
uno de los pasajes centrales de lo que estoy enseñando el día de hoy. Entonces, en el versículo 19 empezamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí podría yo tal vez actualizar esta línea que está entre signos de interrogación. Aquí yo podría poner, aquí en vez de como Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Yo podría poner ahora, el día de hoy, podría poner, ¿para qué sirvió la ley? ¿Por qué? Porque la ley sirvió en aquel tiempo, pero aquí Pablo lo pone en el tiempo presente porque en ese momento la ley está vigente. ¿Okay? La ley está actual. El pueblo de Israel todavía sigue haciendo sacrificios, todavía hay sacerdocio, todavía hay rituales que el pueblo de Israel, o mejor dicho, en Jerusalén, Judá y Benjamín, que son las tribus que radican en ese lugar, están todavía, la ley está funcionando. Pero aquí Pablo lo dice, ¿para qué sirve la ley? Luego continúa diciendo, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley que empezó en el monte de Sinaí fue añadida. Es parte del plan de Dios, pero fue añadida. No fue el plan perpetuo de ese plan. La ley vino por un periodo de tiempo, no era para que esté permanentemente ahí. Porque Dios ya en su omnisciencia, Él sabía de lo que iba a ocurrir, entonces Él pone la ley como algo temporario. Y se fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿De qué simiente se refiere? De que Jesús, la simiente de Jesús. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A quién fue hecha la promesa? La promesa fue hecha a Abraham. A Abraham fue hecha la promesa. En realidad la promesa ya empezó desde el huerto del Edén, de que Él, como decía Liliana esta mañana, de que Él iba a restaurar esa comunión con su creación. Y es por ello de que Él es fiel a sus promesas. Entonces aquí, hasta que viniere Cristo, lo podremos traducir, que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí está hablando, no está hablando de la promesa, está hablando de la ley que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En este caso es Moisés quien fue el mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Esa es una pregunta. Pablo dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto ya lo hemos meditado, lo hemos hablado extensivamente, de que la ley no tiene poder para vivificar, no tiene poder para cambiar la vida o transformarnos. Simplemente fue un código de conducta que el pueblo de Israel tenía que vivir. Y no lo podían cumplir, obviamente. Por eso es de que fue temporario. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la promesa fue dada a Abraham de que él iba a ser padre de muchas naciones. Dice, su generación, su offspring va a ser como las estrellas del firmamento y como las arenas que hay en el mar. A él fue dada la promesa, pero esa promesa no tenía que ser por medio de la carne, ¿me entiende? No por medio de su descendencia física, biológica, pero su descendencia por medio de la fe. ¿En quién? En la simiente que viene a ser Jesucristo.
Y porque Jesucristo es la simiente y en la cual Dios basa su promesa a Abraham, todos nosotros los que hemos venido en esta fe por medio de Jesucristo somos de la descendencia por la fe de esta promesa que Dios le dio a Abraham. Nosotros somos esa descendencia, nosotros somos esas estrellas que Dios le dice a Abraham, esas arenas que están en el mar. Nosotros somos esa descendencia por la fe. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, escuchen, aquí es donde, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo empieza ¿cómo podríamos decir? A despertar en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Aquí dice, pero antes que viniese la fe. Yo dije, bueno, yo pensé que ya vivíamos en esa fe. Yo pensé que ya teníamos en esa fe porque leemos en el Antiguo Testamento, todos los que vemos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento han vivido por fe. Pero aquí Pablo dice, pero antes que viniese la fe, o sea, antes de Cristo, escuchen, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Esto está hablando de los judíos, del pueblo de Israel. Ellos estaban confinados bajo la ley antes que viniese la fe. Entonces, hasta ahí, bueno, tal vez uno puede decir, bueno, tenemos que continuar leyendo para entenderlo. O sea, estábamos confinados bajo la ley, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que esa fe que está hablando Pablo aquí en este momento no había sido revelada todavía, a pesar de que en la ley y antes de la ley, todos aquellos hombres y mujeres han vivido por medio de la fe en Dios, pero no esa fe que está por ser revelado cuando venga Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Eso es para los judíos, ¿ok? Ayo es tutor o maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. En un tiempo, 1400 años desde que empezó la ley hasta que vino Cristo, todo ese tiempo el pueblo de Israel estuvo bajo esa ley, bajo ese tutor, hasta que viniera Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por 1400 años el pueblo de Israel tenían o deseaban ser justificados por medio de la ley, por medio de las obras, pero nadie lo pudo cumplir. O sea que nadie pudo ser justificado, porque en una forma u otra nadie pudo cumplirlo. El pueblo de Israel, ¿ok? No para el resto del mundo, es para el pueblo de Israel. Entonces ahora Dios, y esto lo tiene Pablo en muchas de sus cartas, como la ley no pudo hacerlo, entonces en Romanos 8:3 dice, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo. O sea que esa ley que los judíos no podían cumplir, ahora pueden cumplirlo, pero no por medio de las obras, sino por medio de Jesucristo que cumplió la ley en su totalidad y perfecto. Pero ahora dice en el versículo 25, pero venida la fe. Okay, yo lo tengo en mi Biblia, en español lo tengo, esa parte, pero venida Cristo. Entre paréntesis de la fe yo lo pongo ahí Jesús. Pero venida Cristo igual, pero venida la fe igual Jesús. O sea, cuando viene Jesús, viene esta fe que Pablo nos está hablando. No una fe que tenían los patriarcas, no esa clase de fe.
Aunque les voy a decir, esa fe que ellos tenían fue tremenda, porque eso lo vamos a leer en un momento, más al final de esto. Pero ahora viene esta fe, Luis, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, en este caso para los judíos, ellos ya no están bajo esa ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe en lo que Él hizo. Pero cuando hablamos de la fe ahora, eso es lo que Él hizo, por la fe en lo que Él hizo, en la obra redentora. Tenemos fe y confianza de que su obra es completa, perfecta y suficiente para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud estando en Cristo Jesús. Pero luego vamos a ver de que esa fe que tenemos en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, es una fe que nosotros vivimos por medio de Jesucristo, que es diferente. Una cosa es tener fe en Jesucristo y otra cosa es tener fe a través de Jesucristo, que significa tener la fe de Jesucristo. Y eso es lo que estoy tratando de establecer en este estudio de hoy. Entonces, en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este es un versículo que lo hemos estudiado extensivamente acerca de la nueva creación. De Cristo estás revestidos. ¿Okay? Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, ya no hay guatemalteco, ya no hay argentino, no hay ¿ah? No hay chileno, no hay australiano, no hay peruano, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo. Ahora todos tenemos una sola identidad y hemos sido revestidos de Cristo. O sea, cuando ahora nosotros nos miramos cada uno, el uno al otro, estamos viendo a Cristo en cada uno de nosotros. Sea hombre, sea mujer, sea de Ecuador o sea de Perú, de donde sea, o australiano, estamos viendo, porque esa es nuestra identidad que tenemos en Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos esa facultad y esa bendición y la gracia de poder vivir en esa clase de fe, todos iguales. Nadie tiene una fe más que la otra. Y eso es lo que estamos tratando de establecer en estos estudios. Porque siempre se nos ha enseñado de que el pastor debe tener más fe. O que aquel que tiene el don de sanidad tiene más fe, o al que tiene el don de fe tiene más fe. Todos estamos en esa capacidad de vivir en esa misma dimensión, porque todos tenemos la misma identidad. Todos somos iguales en Cristo. Uno no está más arriba y el otro más abajo, no. Tenemos diferentes responsabilidades, sí, en el cuerpo de Cristo, pero todos en nuestra identidad estamos en la misma posición. Esta fe que nosotros vivimos ahora empezó con nuestro Señor Jesucristo. Empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice. No es la misma fe que existía en la ley o antes de la ley. Es una fe que empezó con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de establecer y ver por medio de la palabra. Aquí he escrito yo algo, lo voy a leer. La ley de fe empezó con Jesús y Él lo manifestó. Escuchen, esto es interesante, porque a pesar de que la ley para nosotros no empezó hasta después de la cruz, Él, en sus 3 años y medio de ministerio, vivía en esta ley. La ley todavía no había sido establecida porque Él es el autor de esa ley. Entonces, pero Él nos muestra en su vida lo que es vivir bajo esa fe, que para nosotros después de la cruz es una ley. Pero una ley no
como la ley mosaica. Es una ley que es inspirada y que opera por amor. La ley del antiguo pacto es una ley que opera por temor. La ley de Cristo o la ley de la fe opera por amor. Entonces, para Jesús, Él ya operó en ese tiempo, esos 3 años y medio, bajo esta fe. Y es por ello que dice la fe de Jesucristo. Para Él no hubo nada imposible, para Él no había nada imposible. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros de crecer en esa revelación, porque ya nos ha sido dada. Entonces no me voy a adelantar a lo que quiero decir. O sea, para Jesús Él manifestó en esos 3 años y medio lo que es vivir en esa fe. Para nosotros es después de la fe, después de la cruz, después de su obra. En Hebreos, en el capítulo 3 de Hebreos, vayamos ahí. Capítulo 3, empezando el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, me gusta esta parte, hermanos santos. Lo mismo que le dice a los hermanos en Éfeso, lo dice a los hermanos en Colosenses. El autor de Hebreos dice en el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ellos son participantes del llamamiento celestial. Aquí no está hablando del antiguo pacto, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto que es en Cristo, del llamamiento celestial. Nosotros somos participantes de ese llamamiento celestial en Cristo. ¿Ok? No es un llamamiento terrenal, es un llamamiento celestial. Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Jesús es el apóstol y sacerdote de nuestra profesión. Otras palabras, otros versículos, otras Biblias dicen de nuestra confesión. O sea, es nuestra confesión, nuestra profesión. Cristo Jesús. Verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Importante porque aquí Hebreos compara a Jesús con Moisés. Aquí dice que Moisés fue fiel en toda su casa. Voy a leer nuevamente el versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó. Ese es Jesús. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿A qué se refiere? Moisés fue fiel en todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Como mediador del antiguo pacto, como líder de esa generación, que él fue fiel. Moisés fue fiel y cumplió con todo lo que Dios le dijo, excepto con algunas cosas que no lo vamos a estudiar ahora, pero la palabra Hebreos lo pone que él fue fiel en toda su casa. ¿La casa de qué? Se refiere a la casa del antiguo pacto. En toda su casa. ¿Ok? La casa de Moisés. Verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Jesús. Está hablando de Jesús. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo es hijo sobre su casa. O sea, Jesús tiene su casa. La cual casa somos nosotros. ¿Se da cuenta? La casa de Moisés era el antiguo pacto, era Israel del Antiguo Testamento, del antiguo pacto. Pero la casa de Jesús
somos nosotros, la iglesia de Cristo, el nuevo pacto de este llamamiento celestial de la casa. Dice Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que aquí el autor nos está hablando de que nosotros somos casa de Jesús. Hebreos lo pone de esa posición, que somos casa, la casa de Jesús. Y podemos expandernos esto por diferentes partes. En Pedro nos habla de que somos piedras vivas, que todos hemos sido construidas en un templo, que es el cuerpo de Cristo. O sea, esta casa de Jesús es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos no de la casa, escuchen esto interesante, nosotros no somos de la casa, nosotros somos la casa de Jesús. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, pero aquí el autor dice que somos la casa de Jesús. Pertenecemos a Jesús. ¿Me entiende? Mire, algo bien curioso. Usted vaya a Filipenses, pero escuche nomás esto, anótenlo, pero no vaya. En Filipenses 4, 21 dice esto, Pablo dice esto, escribiendo esta carta cuando él está en prisión en Roma, envía esta carta a los filipenses y les dice esto. Al final de su carta le dice: saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Wow, de mi casa. Los de la casa de César. ¿A qué se refiere? Porque él está en prisión allí en Roma, pero hay muchos cristianos, muchos hermanos en Cristo que están sirviendo en el imperio romano allá en Roma, y César es el emperador César, en este caso sería Nerón. Dice, de la casa de César. Mis hermanos, nosotros no somos de la casa de Moisés, o mejor dicho, no somos la casa de Moisés. Nosotros no somos la casa de César. Nosotros somos la casa de Jesús, de Cristo. Y si es que somos la casa de Cristo, entonces tenemos la fe de Cristo, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, pero aquí es donde opera nuestra fe. Aquí es donde opera lo que estamos leyendo en la palabra. Porque lo que puede impedir es de que, no, decimos, no, es que si tuviéramos la fe de Jesucristo, estaría haciendo yo las cosas que hace Jesucristo. Pero eso es precisamente lo que Él dijo. Yo me voy al Padre y voy a enviar al Consolador. Dice, y ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. El problema es de que ignoramos estos pasajes y decimos, por tratar de ser lo más humilde posible, decimos, no, solamente Jesús tiene esa fe y solamente Él puede hacer estas cosas. Pero Él nos está invitando a que conozcamos nuestra identidad y poder operar en ese plano, en esa fe de que Él tuvo, porque eso es quien nos está revelando en su palabra. Entonces, que quede en nosotros esta confianza y este deseo de poder operar en esa fe, y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 3, en el versículo 12, Hebreos 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo.
somos hechos participantes de Cristo. Nuevamente aquí el autor dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, podemos fluir en esta fe, mis hermanos, pero si hay incredulidad, eso es lo que está hablando aquí al inicio, que no haya incredulidad en ninguno de ustedes. Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, por su obra, nos ha hecho participantes de esa fe. Nos ha hecho participantes de esa fe. Ya lo tenemos porque la obra de nuestro Señor Jesucristo fue completa. Él no murió parcialmente, Él no murió porque todo lo tenemos en su obra redentora y su obra redentora es completa, o sea que Él nos da todo lo que Él ha obtenido por medio de su obra y nosotros tenemos que tomarlo todo por medio de la fe, porque si no vamos a decir, no solamente Señor, yo no soy digno de todas esas cosas. Estamos siendo, cuando nos ponemos en esa posición, estamos siendo arrogantes en vez de estar siendo humildes. Porque Dios dice, ya lo hemos leído esto, de que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. El Señor nos está dando todo esto por gracia, pero nosotros decimos, Señor, yo no soy digno de todo eso. Entonces estamos rechazando lo que el Señor nos está dando. Entonces, en vez de ser humildes, estamos siendo arrogantes. Cuando la humildad recibe, pero recibe no con orgullo, sino con un corazón de amor, de gracia. Entonces el Señor nos está hablando de que nos ha hecho participantes de esto. En Filipenses 3, voy a ir rápidamente, mis hermanos. En Filipenses 3, 9, dice Pablo, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. O sea, nosotros estamos fluyendo por gracia en esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, voy a ir lo más rápido posible. Lo más rápido posible en este Hebreos capítulo 11. No voy a leer todo, voy a leer a partir del versículo 32 y les voy a y vamos a leer para que ustedes vean en la fe que estos hermanos operaban antes que venga esta fe en Cristo Jesús. Dice en Hebreos 11 empezando el versículo 32 rápidamente. ¿Y qué más digo? Porque aquí en este capítulo, desde el primer versículo, todo este capítulo habla de la fe y de aquellos héroes, hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí en el versículo 11 más o menos, él continúa diciendo, el autor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones en cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, aserrados. ¿Ustedes saben lo que es aserrado? En la versión en inglés dice que fueron cortados en dos. Aserrados, cortados en dos. Hombres y mujeres, ¿ok? Muertos a filo de espada, anduvieron
de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, escuchen, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo, verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados o para que no fuesen ellos perfectos aparte de nosotros. ¿Qué se está refiriendo? Dice que todos lo que estos hombres y mujeres de fe, héroes de la fe, que pasaron por todas estas cosas, hombres y mujeres, por todo lo que pasaron, pero ya me imagino, ya podemos darnos cuenta a todos estos héroes y profetas del Antiguo Testamento, al rey David, a Sansón, a todos estos hombres, Moisés, Caleb y todos los héroes del Antiguo Testamento. Todos ellos hicieron por fe en Dios. Ellos creyeron lo que ellos recibían por medio de los profetas y por medio ¿cómo se llama?, de los reyes que habían en ese tiempo. Ellos recibían toda esa información y ellos creían. Y por eso pasaban por todas esas cosas basado en esa fe que ellos tenían. Pero dice aquí el autor de Hebreos de que pasaron por toda esa fe, pero ellos no recibieron lo prometido. No todavía. ¿Por qué? Porque eso tenía que venir con Cristo. Por eso es que Dios revela en el cumplimiento de los tiempos, envía a su Hijo. Envía a su Hijo para que en Él todos reciban lo que fueron prometidos. Pero aquí dice el autor, para que no fuesen ellos perfectos aparte de nosotros. Está hablando perfeccionados, está hablando de una perfección espiritual en Cristo Jesús. Porque en Él, todos los que estamos en Cristo, y esta palabra perfectos, Pablo lo habla extensivamente y el libro de Hebreos lo habla extensivamente en muchas partes. Y esto es parte de nuestra identidad en Cristo Jesús. O sea, por medio de Cristo Jesús podemos llegar a esa posición. Estamos ya en nuestra identidad, caminando en esa perfección que es en Cristo Jesús. Ahora, esa perfección tenemos que llevarlo a lo material, a nuestro diario caminar. Está allí como herencia. Por eso es que somos nosotros herederos y coherederos con Cristo de todas estas promesas. Y ahora cuando leemos el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 1, y con esto termino, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está hablando de estos hombres, héroes de la fe del capítulo 11. Esta nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está ahí como acechando a todos, como dice Pedro, como dice Juan, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este pecado, porque estamos viviendo en un mundo imperfecto, en un mundo corrupto, y nosotros como iglesia de Cristo, como casa de Jesús, estamos en medio de esto, pero tenemos en Cristo Jesús todo lo necesario para que podamos vivir en esta vida de acuerdo a su palabra y de acuerdo como Él vivió. Entonces dice aquí,
y dice, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y ahora entiendo por qué el autor de Hebreos dice aquí, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora entiendo por qué Hebreos dice el autor. Porque con Cristo empieza esta fe en la cual nosotros vivimos el día de hoy. No es la fe que tuvo David, no es la fe que tuvo Moisés. A pesar de lo que ellos creyeron, ellos pudieron ver y moverse de acuerdo a esta fe. Pero nosotros tenemos ahora la bendición de vivir bajo esta fe sobrenatural, que es que lo recibimos por gracia. Y lo recibimos, escuchen, por medio de esa fe, por fe. Significa de que cuando estamos, como ya he dicho anteriormente, cuando estamos en ese lugar secreto, en comunión con el Señor, estamos plenamente convencidos en nuestro espíritu de que Él está ahí, porque eso es lo que dice Hebreos 11:6, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y aquel que se acerca, dice, ante Dios, aquel que se acerca crea que Él es, porque Él es galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Entonces, cuando yo vengo a ese lugar secreto, cuando estoy en comunión con el Señor, es por medio de esta fe tangible que ahora he recibido por medio de Jesucristo, esa misma fe, estoy en plena comunión y estoy plenamente convencido. A pesar de que mi vista no lo ve, mi cuerpo no lo siente, mis sentidos no lo detectan, no lo perciben, pero mi espíritu lo cree y dice, y yo digo, Señor, gracias porque yo estoy ahora cara a cara contigo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, Señor, que ahora puedo tener esta comunión libre, Señor, contigo por medio de este camino nuevo que tú has abierto, que es tu sangre, que es tu sacrificio, que es tu piel, porque este velo ha sido ya roto y tenemos libre acceso a la presencia de Dios, y por lo tanto es mi espíritu quien lo cree, aparte de lo que yo pueda sentir. Y esto es la fe de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos esa convicción de vivir en esa fe, de que cuando estamos al frente en esa comunión, Él está con nosotros. Cuando estamos reunidos aquí como congregación, alabando a nuestro Señor, cantando y alabando estas hermosas canciones, Él está en nuestra presencia aquí, en medio nuestro, y le damos gracias a Él por su presencia. Y es una realidad, no es algo ficticio. No es algo teórico, es una realidad. Y yo le voy a decir, si usted empieza, escuchen, y termino con esto. Si usted empieza a moverse por esa fe, que usted no puede estar sintiendo nada, usted no puede estar escuchando nada, no puede percibir sus sentidos, absolutamente nada. Y yo creo que si usted escucha esto, los va a bendecir como me bendice a mí, porque yo, como decimos, nosotros no nos movemos por los sentidos, lo movemos por lo que creemos. Entonces, a donde usted esté, usted tiene el privilegio, no solamente de tener comunión con Él, pero de operar en esa fe, a pesar de que usted no lo siente. Porque a veces uno espera la unción, Señor, que venga la unción para poder, ¿entiende? O sea, estamos esperando por algo que sintamos.
Y cuando viene esa unción, cuando viene esa presencia, esa gloria, no lo rechazamos. Es cierto, todo eso existe. Pero nosotros no caminamos por eso. El Señor nos quiere bendecir con su presencia pero eso no quiere decir de que su presencia no está ahí. Y esto es lo lindo, de que podemos operar en esta dimensión de la fe sin sentir nada y ver el resultado de esta fe operar. Ver el resultado de esta fe. Porque a veces esperamos de que esté esa unción ahí para poder operar en esa fe. No tenemos que esperar por ello. Y es más, le voy a decir, cuando usted empieza a entrar en ese lugar santísimo por medio de la fe, cuando vengo yo ante el Señor, y yo entro a ese cuarto, a ese estudio donde es mi lugar secreto, yo estoy en el trono de Dios. A pesar de que tengo la computadora por acá, el archivo por allá, el librero por acá, tengo mis guitarras ahí en el piso por acá y otras cosas por ahí, yo estoy en ese lugar santísimo. Y yo me acerco a Él. Le digo, Señor, postrado ante ti, mi Dios, en este lugar santísimo, en el centro de tu corazón. Y te doy gracias, Señor, porque esta es mi posición, de donde yo vivo, de la posición. Hablo en inglés porque a veces en español no lo entiendo. This is the place where I live from. This is the place that I live in your presence, oh God. That I live from every moment, 24/7. Y te doy gracias, Señor, por el privilegio de dar entendimiento en mi vida para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo por amor a mí. Y esa es mi confianza. Y le voy a decir, no siento nada, pero apenas yo empiezo a moverme en fe, ese lugar se convierte en algo así como Moisés estuvo en la zarza que ardía. Y a veces uno no puede contener las lágrimas. No se puede contener porque la presencia, a pesar de que uno no lo sentía cuando uno entró en ese lugar. Pero es mi fe, es la fe que el Señor nos ha dado y cada uno de nosotros operamos en esa fe. Usted simplemente tiene que crea que usted tiene esa fe y usted va a empezar a moverse en esa fe y usted va a empezar a ver el resultado de esa fe en su vida. Su vida va a ser transformada. Y yo le voy a decir, de momento que usted sale de ese lugar secreto, usted sale transformado. Y empieza a moverse y a donde usted va. Tenemos ese privilegio de estar en la presencia de Dios. Cuando estamos trabajando, cuando estamos compartiendo con otras personas, con otros hermanos, estamos en esa presencia. Esa es nuestra posición permanente. No tenemos que venir a la iglesia para sentir su presencia, no, a donde estemos. El congregarnos es importante porque es aquí donde recibimos enseñanza y todo, y podemos crecer juntos en amor y a las buenas obras, como dice Hebreos también en el capítulo 13. Es importante congregarnos, es importante reunirnos. Zoom es bueno, pero no es lo ideal. Es personalmente. Así que tenemos ese privilegio, mis hermanos. O sea, somos de la casa de Jesús. Perdón, voy a corregir. Somos la casa de Jesús. Somos su cuerpo y Él es la cabeza. Si la cabeza es el cuerpo y nosotros somos el cuerpo, estamos en la misma dimensión. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, nos dice la palabra del Señor en Efesios. Entonces tenemos la misma fe. Tengamos la confianza, mis hermanos, de movernos en esa dimensión y no pongamos ningún obstáculo de incredulidad. Más bien creamos la palabra de Dios, lo que Él nos dice, y podemos caminar esta vida y podemos manifestar esta palabra en nuestro diario vivir. Y lo importante de que esta fe, esta ley de la fe, opera por amor. Eso es lo que dice Gálatas. Esta ley que opera por amor. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu guianza. Señor, gracias por la revelación de tu palabra y nos das entendimiento, Señor, en nuestro espíritu.
Yo oro, Padre, de que esta palabra, Señor, no caiga al piso, Señor, y se pierda, pero más bien que llegue a los corazones de cada persona que escucha, Señor, para que dé fruto, mi Dios. Como tu palabra dice de que tú envías tu palabra y no regresará vacía, Señor. Y yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, que el entendimiento, Señor, que tú nos das a través de tu palabra pueda dar fruto, Señor, al 100%. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por manifestar esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.